Dios nos bendiga nuevamente. Ha llegado el momento en el cual vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando este libro precioso de Job, un libro que, al igual que Eclesiastés, tienen una característica. No te puedes quedar con una porción de ellos. Si tú lees una porción de Eclesiastés o una porción solamente de Job y lees en alguna parte donde dice que mejor se quiere morir, te puedes deprimir. Pero al entenderlo en su completo contexto y leer hasta el final, tú te das cuenta cómo ellos entran en razón, cómo Dios les revela una solución, Dios les retribuye y al final pues tienen una sensación de que de la fidelidad de Dios está con esos hombres, la fidelidad de Dios termina dando un buen término a todo por medio de su gracia, por medio de su amor. Así que vamos al, al libro de Job en su capítulo 7. Creo que el título está ahí. No, no está. El título es ¿Quién soy yo para que Dios piense en mí? ¿Quién soy yo para que Dios piense en mí? Y creo que en algunas ocasiones es un criterio que suele pasar. Bueno, y solo pónganlo secularmente. En algunas ocasiones dicen, algunos se pelean por este artista, por este jugador. Y dicen, no, es que yo, fulano, yo le voy a X jugador, y no, es que yo soy de este equipo. Y la pregunta, hey, ¿y esos personajes o esos equipos sabrán que usted existe? No, vea, no saben y sabe que a veces que El Salvador existe. De hecho, algunos artistas dicen, ¿y dónde está El Salvador? Y comienzan a buscarlo. Ni el país, contimás nosotros. Y también Job llegaba a una conclusión, bueno, si es un Dios tan poderoso, creador del universo, que tiene todo, ¿por qué se está fijando solo en mí ahora? ¿Por qué me está acercando? ¿Por qué me está probando ahora a mí? Y eso es uno de los argumentos que Job usa en el capítulo 7 de una manera muy poética, hermanos. El capítulo 7 tiene mucha imagen, comienza con la imagen de un jornalero, ya nos dijo como, nos ha enseñado la imagen de como una leona. ¿No? Es un libro poético que tiene muchas imágenes, que nos va a llevar muchas figuras, con lo cual Job ilustra su manera de pensar, ilustra su lamento, su dolor. Recuerden de que lo que Job pasó estaba en control de Dios. Era era una plática entre el enemigo y Dios, al cual Dios le permitió al enemigo tocarle. Pero eso no lo sabía Job. Job, desde el punto de vista de Dios, era un varón recto y perfecto y temeroso de Dios. Era alguien que estaba muy aprobado por Dios. Y Dios permitió que le pasara lo que le pasara, pero con un propósito más grande, un propósito eterno, no solo pensando en lo terrenal, porque si pensamos solo en lo terrenal, no, hombre, lo utilizó, dicen algunos ateos, como una rata de laboratorio. Dicen, ¿cómo es que lo utilizó? No, pero va más allá. Y eso era para trascender miles y miles de años, dándonos ánimos, dándonos aliento a nosotros para saber que sin importar la situación que nos suceda, Dios está en control. Y por eso vamos a Job 7, como le digo, ¿quién soy yo para que Dios piense en mí? Y aún cualquiera puede decir, ¿cómo algún ser tan grande se va a interesar en mí? Cuando tenemos esos ánimos caídos y soy tan insignificante, si nadie me quiere, podrá decir, pero Dios sí piensa en cada uno de nosotros. Así que vamos, Job capítulo 7, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Esa palabra brega es lucha. ¿No es acaso lucha la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra
y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos las dos caras de la moneda, Señor. La alegría, la tristeza, la desesperanza y la esperanza. Señor, gracias porque podemos ver a hombres imperfectos como nosotros, siendo probados, Señor, siendo atribulados, viendo cómo responden de una manera con fe y en su momento de debilidad también responden, Señor, con una queja, Señor, que es normal cuando hay una dura prueba en cada uno de nosotros. Ahora, Padre, bendice este momento, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, lo que Job está argumentando, muchas, por decirlo así, el libro de Job no podemos tomarlo en muchos de sus pasajes como una doctrina literal. Recuerden que estamos hablando de poesía y Job dice cosas que para nosotros, si nosotros no hemos vivido una situación difícil, para nosotros parece sin sentido. ¿Verdad? ¿Cómo es que en la Biblia está este que quiere morir? Y él dice algunas palabras en las cuales él se está quejando delante de Dios. Y miren, para comenzar, algo bien importante, quejarte delante de Dios cuando verdaderamente estés afligido está permitido. A ustedes como padres o a nosotros como padres, ¿qué nos gustaría de nuestros hijos? Que nuestros hijos se queden callados y no digan nada. ¿O no le han preguntado alguna vez a un hijo ustedes decir, hey, hijo, decí qué es lo que no te gusta? Contanos si nosotros vamos a hacer algo, o decirnos qué te está pasando. Y el hijo se expresa, y si el hijo se abre y dice, mira, es que no me gusta cómo me hablas, y que mira, me regañas delante de mis amigos, y comienza a argumentarte en muchas de las cosas que él diga, posiblemente no tenga la razón. Pero tú lo vas a tomar en cuenta y vas a decir, hey, en esto sí tienes razón, y voy a ver cómo te ayudo. Y así es Dios. Delante de Él, hermanos, decimos nosotros muchas veces, y yo lo he dicho yo incluso, que el agradecimiento es el idioma del cielo y la queja es el idioma del infierno. Pero en verdad podemos quejarnos delante de Dios. No está, no está mal que lo hagamos, pero claro, en esa queja poco a poco nos desahogamos y nos calmamos y tenemos que seguir con nuestros oídos espirituales abiertos, que Dios nos va a responder. Dios nos va a consolar, porque así lo ha prometido. Y podemos encontrar en esta parte del verso 1 al 6, que a pesar de que Job dice y termina que no hay esperanza, sí hay una esperanza. Sí hay una esperanza. Y esa esperanza nosotros sabemos que es el gloriarnos en Cristo. Hay una esperanza que aún Job en su momento él no la miraba. Porque nosotros tenemos el cuadro completo, la revelación completa, y Job no la tenía. Él no sabía de la plática en el cielo que estaba allá. Él sabía que la estaba pasando mal. Y por eso dice él, ¿acaso no es acaso la pregunta? La brega, la vida, o sea, ¿no es acaso la vida una lucha del hombre sobre la tierra? Y verdaderamente sabemos que en este mundo caído, este mundo de pecado, es una lucha la vida. Que nosotros, tomados de la mano de Dios, aún a esas luchas les encontramos propósito, eso es por la misericordia de Dios y por su gracia. Pero aquel que no ha atesorado la fe en Cristo, y ojo, la fe en Cristo, porque la fe en Cristo es muy diferente de la fe de cualquier religión con sus costumbres, sus rituales y sus tradiciones. Cualquiera que no ha atesorado la fe en Cristo se va a encontrar en una lucha de rituales, una lucha, si es que es religioso, una lucha de rituales, que hago esto, no hago aquello y hago lo otro.
si es que no sabe de Dios, queriendo hacer las cosas a su manera y tropezando una vez y otra vez con la misma piedra, enredándose una vez y otra vez con los mismos vicios, con las mismas decepciones. Y aunque haya dinero de por medio, va a haber frustración, va a haber soledad, va a haber insatisfacción. Siempre el césped del vecino va a estar más verde. El carro del vecino va a ser mejor que el otro. Es decir, hey, y aquel anda en helicóptero y yo todavía no. Siempre va a haber el corazón del hombre insaciable. En cambio, estando en los caminos de Dios, no es que nos volvamos conformistas, sino que Dios nos da paz, nos da agradecimiento con lo que vamos alcanzando de a poquito. Y a medida Dios lo permita. Así que hay una esperanza. Y decía él, y sus días como los días del jornalero. Acá nos da esa figura de esa persona, de un jornalero, pero de esos, como decía un amigo, trabajando como negro desesperado, ¿verdad? Ahí en el sol, haciendo un trabajo difícil, ya sea, no sé, uno de los trabajos más difíciles es que te pongan a zanjear donde no hay sombra. Fuerte, ¿verdad? Y que estés allí, como dice la figura, como siervo, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. No sé si alguna vez te has zanjeado para una fundación de una casa y no hay sombra. Y cuando llega el mediodía, a la hora de comer debajo de un palo ahí de mango y todo, los frijolitos con arroz y queso que te han puesto para el almuerzo, sabroso, ¿verdad? Y con hambre y a la misma vez la sombrita. Y después ya de nuevo, o sea, esa es la imagen que él dice acerca de la vida, que va al día a día. Recuerden que en estos tiempos antiguos, aún hoy se puede decir que hay mejores salarios. En ese tiempo antiguo, muchas veces el jornal solo alcanzaba para comer. Y aún hay unas partes de la Biblia donde dice, no le retengas el salario al jornalero, porque, diciéndole, te voy a pagar mañana, porque muchas veces de eso depende para que coma él y su familia. Entonces era una lucha, como él decía al principio, ¿no es acaso lucha la vida? Y él argumentaba y decía, y nos daba esta imagen de ese jornalero. Y dice el 3, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y decía el 4, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes. Y miren lo que decía el 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Básicamente el sufrimiento que este hombre tenía de que le salía reventada la piel y le salía pus y como estaba algunas ocasiones en ceniza, dice, tenía costras de polvo en sus manos, o sea, era un sufrimiento grande. Él por eso estaba, como les digo, quejándose delante de Dios y cualquiera podrá decir, y con justa razón, la estaba pasando mal. Pero en su dolor decía cosas muchas veces, como les digo, que aparentemente a veces para aquellos que no hemos vivido algo así, nos parecen sin sentido. Y por eso decía él, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. No sé si han visto en los telares que hay una aguja que pasa rapidito y ensambla la otra, pero es algo rápido. Entonces eso es la figura que él usa ahí, que lanzadera de tejedor. No sé si se han fijado que a veces va como una flechita que va pasando así de lado a lado, donde hacen hamacas, donde hacen cobijas de esas de las chapinas. Entonces, él decía, así de rápido pasan los días, decía él, y sobre todo decía que terminaban sin esperanza. Pero hermanos, la esperanza es algo que es algo para nosotros, es lo que las buenas noticias de salvación que tenemos ahora. Job, cuando él estaba hablando de esto, no tenía la Biblia, tenía conocimiento de parte de Dios, pero no tenía libros enteros donde le hablaran de esa esperanza. Mas ahora nosotros sí tenemos esa esperanza. Y vamos a ver que los cristianos o aquellos que hemos creído en Dios, tenemos esa esperanza basada en tres puntos importantes. Fíjense que nuestra esperanza debe estar basada en la soberanía de Dios.
Como les decía al principio, saber que Dios tiene todo bajo control, que Dios no se ha olvidado de nada de lo que nosotros somos ni de lo que hemos pedido. Dios también otra cosa en la soberanía, Dios también tenemos que saber que Dios no nos debe nada, pero nos ama más de lo que podemos imaginar. Como humanos somos más malos de lo que nos imaginamos y somos pecadores. Y Dios, por su justicia puesta en nosotros por medio de Jesucristo, nos ha limpiado de pecados y por su gracia nos ayuda a vencer el pecado. Pero antes que eso, somos más malos de lo que podemos imaginar, pero también somos más amados de lo que también nos podríamos imaginar. Y ese gran amor, pues lo podemos ver reflejado en el verso más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es descansar en la soberanía de Dios. También nos pide que descansemos en sus promesas. Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos el fin. Yo lo estoy parafraseando porque ahí está, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, descansamos en esa promesa. Otra promesa que duele, pero a la misma vez nos consuela, es lo que dice Romanos 8:28, que sabemos que todos los que aman a Dios, los que amamos a Dios y su justicia, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero dice, y esto es, dice esa parte, ¿va? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esa parte de saber que todas las cosas y todo es todo, ¿verdad? Nos volaron una pata, va a ayudarnos para bien. Por lo menos ya no voy a andar de vago, ¿verdad? O andar allá, ya no voy a estar. Ustedes bien se saben aquella historia donde aquel hombre que el hijo encontró los caballos en el campo. Son de esas historias que se cuentan y no se sabe quién las contó, ¿verdad? Son para ilustrar las cosas, que encontró los caballos salvajes, se le perdieron, bueno, ya ni me acuerdo, pero total que el hombre sí decía, sea bueno o sea malo, no lo sé. Y en el momento, el tipo tenía el pie quebrado. Ah, qué mala suerte tiene fulano, se le quebró el pie. Cuando llegaron a reclutarlos a todos, solo no se llevaron al de la pata quebrada, se llevaron a todos los que estaban buenos. Y sorpresa, se murieron todos los que fueron de ese batallón y solo él no se murió por tener el pie quebrado. O sea que no sabes muchas veces, por eso me gusta Eclesiastés 9:2, 9:1, que dice que sea amor o sea odio, los humanos no lo sabemos muchas veces. A veces nos están dando una patada para que nos vayamos y nosotros creemos que ya lo perdimos todo, ¿verdad? Y que ya ahí terminó todo, pero en verdad no lo sabemos y es de amor de parte de Dios, nos está alejando de algo que no nos iba a aprovechar. Y hay algo importante también que tenemos que saber, que aunque estemos pasando por una crisis emocional grave, la situación más difícil que podamos tener en esta vida, la pérdida de un ser querido, una enfermedad o lo que sea que venga, la vida no es una foto. La vida no es una foto. Y sobre todo una foto en blanco y negro, ¿verdad? No, la vida es un video. La vida sigue. Hay tiempo, decía Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 3. Dice, hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de matar, dice, y tiempo de redimir. O sea, hay tiempo para todo. No nos vamos a quedar en la foto, en el momento que nos está pasando mal. El Señor dijo, en el mundo tendrá esa aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y por la aflicción que sea tan grande, hay una esperanza en Él, que Él tiene todo bajo control. Y decía el salmista que Él deseaba, se me ha olvidado, pero decía Él que hubiera yo desmayado, dice, si no creyere que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Y de esa manera nosotros nos mantenemos adelante. Pueden haber dificultades, pero la vida no es una foto. La vida va a continuar y nos va a dar un tiempo para reír
y un tiempo en el cual voy a decir, lo malo que me pasó, hey, solo me estaba capacitando para esto, hombre, no era malo. Cuando le apareció David a Goliat, a David, Dios, ahí está el gigante, qué problemón. No, hombre, solo era para catapultarlo para el reino, o sea, solo era para meterlo en el foco ahí, que fuera alguien importante. Los problemas no llegan por gusto. Dios tiene, cuando sabemos que Dios tiene el control y que todas las cosas nos ayudan a bien, las cosas cambian en esas promesas. Así que las cosas, aunque parezcan difíciles, tienen un propósito eterno. Y más que la vida misma bajo del sol, como dice el libro de Eclesiastés. Si nosotros vemos que todo lo que pasa, la vida debajo del sol, es un afán. Así que pasamos en esas partes. Y tengo ahí una parte todavía, en esa parte del 1 al 6, que hay una esperanza de gloria y una esperanza que salva. Eso lo dice Romanos 8:24. Si gusta, vamos a esa parte. Una esperanza que salva. Porque cuando tú pones tu esperanza en Dios, estaba cerca, ¿va? Romanos 8:24, y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo, ¿verdad? Entonces la esperanza básicamente se basa que aunque no pueda ver, dije la alabanza, está sobrando. Y de esa manera nosotros tenemos esa esperanza que salva. También esa esperanza nos dice que esa esperanza purifica, y eso lo dice Primera de Juan 3:3, que el estar esperando a Jesucristo y mantener la esperanza de que un día Él volverá, eso nos purifica. Primera de Juan 3:3. Vamos a ver. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel, vamos a leer del 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esa esperanza, hermanos, de creer que Cristo viene y que no sabemos cuándo vendrá, si será más tarde, si será hoy, si será mañana, nos mantiene alertas, pensando en que tenemos que estar limpios de pecado. ¿Cómo tenemos que? Siempre pecamos con ver, pero es que en nuestro corazón esté el deseo de arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname por este mal que hice. Y no dejar que pase el tiempo, sino que pedir perdón constante, pedir su gracia a cada momento. Así que esa esperanza nos purifica también. Y esa esperanza, hermanos, no cambia. Y lo dice Hebreos 6:18, que es inmutable. Hebreos 6:18 nos dice que esa esperanza tampoco no cambia, porque por dos cosas, dice. Vamos a ver. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos sido, lo que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La verdad, las dos cosas inmutables es que Dios, el trato que tiene con el hombre, no depende del hombre. Dios, la promesa que le hizo a Abraham, se la hizo directamente por la fe que él tuviera, lo iba a bendecir. Y no dependía en gran manera de lo que Abraham hiciera, porque aún Abraham se equivocó, sino que por eso es una de las cosas. Y la otra cosa es porque Él es Dios y Él tampoco puede mentir. Así que por dos cosas inmutables, en verdad es imposible que esa esperanza que tengamos sea cambiada, a menos que nosotros querramos verdaderamente decirle, Señor Jesús, yo no te necesito. En mi vida yo vivo feliz y yo no te voy a necesitar nunca. Ahí, si usted no tiene esperanza, ni la va a tener, ni la va a tener. Así que no desaproveche la oportunidad de tener esa esperanza de gloria en su vida. Así que seguimos. En el mundo sin Dios, una vida bajo del sol, sin perspectiva eterna, no hay claridad ni salida. Solo un eterno sin sentido. Y acá les decía que Job y Eclesiastés nos muestran eso. Ahora nosotros tenemos ese cuadro completo y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir con la segunda parte
que comprende de los versos 7 al 11. Volvamos a Job. Y se me olvidaba, también descansamos en su cuidado, hermanos. Son tres cosas. Descansamos en la soberanía de Dios, en sus promesas y en su cuidado. Mateo 11:28 nos dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y también el cuidado de Dios en Mateo 10:29 al 31 nos dice que nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Y aún los pajaritos tienen alimento siempre y ni aún uno de ellos cae sin que Él lo permita, y nosotros valemos mucho más que eso, que los lirios del campo se visten de manera, y Él tiene el cuidado de nosotros, hermanos. Así que Dios cuida de nosotros, y como dice la alabanza, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. El problema es que nosotros nos salimos de esa sombra, porque es voluntario, ¿verdad? Estar bajo la sombra del Omnipotente es voluntario, no es una reja, es es voluntario, es algo que nos permite estar ahí cuidándonos de, como decía Job, de ese sol abrasador. Así que del 7 al 10, la vida terrenal es un soplo, decía Job. Vamos a ver lo que dice. Acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En esta parte, Job estaba dando esa ilustración de que nuestra vida es un soplo. Es tan fugaz que apenas tienes 15 años y de repente ya vamos llegando a los 40, algunos ya 45, 50, las bichas o los bichos de repente ya no son bichos, ya son jóvenes aún, y ahí se va acabando la vida, hermanos. La vida tenemos que valorarla, saber verdaderamente aprovecharla, pedirle sabiduría a Dios para lograr cumplir por lo menos unos cuantos objetivos que usted se ha trazado. Y tiene que ir poco a poco. Ya cuando uno comienza a hacer cuentas y dice, hey, para llegar ahí necesitaría otros 10 años, Señor, otros 10 años. Y ya ves que ya no vas a poder trabajar esos otros 10 años porque dice, a esa edad ya voy a tener 60 y a ver qué enfermedades voy a tener ya. Cuando tú te proyectas, dice, hey, para alcanzar eso necesito este tiempo. La vida es muy corta para desperdiciarla, incluso para perderla por completo. Fíjense, la vida es tan corta que si nosotros vivimos en esta vida desapegados del amor de Dios, lo vamos a perder todo. Y si atesoramos el amor de Dios para nosotros, lo vamos a ganar todo. Como decía alguien, ¿qué pasa si al final de los tiempos mueres y todo, y todo lo de Dios y lo de Jesucristo no era cierto? Podrá decir, pues viviste una vida plena, viviste una vida feliz, aprovechaste todo, los recursos que Dios, que estaban en este manual de la vida, y viviste algo bueno. ¿Y qué pasa si no quisiste aprovechar ese soplo y decidiste vivir una vida de disque placeres, y más que después del gustazo viene el trancazo, ¿verdad? De desórdenes, de situaciones, de depresiones, de pleitos, como perros y gatos, y al final de los tiempos resultaba que era cierto? Pues lo perdiste todo, porque básicamente lo que sigue es una vida eterna de condenación. Y en cambio, si decides abrazar el amor de Dios, pues hay una vida eterna de gozo, de paz. Y básicamente dice que vamos a ser real sacerdocio, que vamos a reinar con Él. O sea, vamos a ser parte del equipo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo sobre los 1000 años en la tierra, con cuerpos que no van a morir. Entonces, solo imagínate 1000 años, cuando nuestras esperanzas de vida 70, 80 andan, y con calamidades, y en cambio una vida que Dios ofrece. Así que tenemos que ver eso. El soplo, como decía él, y él lo decía de esta manera, que la vida de él era un soplo. Hay otra parte, vamos a pasar de esa parte porque ya la perspectiva que él tenía era
acerca de la muerte. Voy a seguir avanzando en las partes porque con esto quiero terminar. Y decía el 11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con amargura de mi alma. Les decía al principio, se vale quejarse, hermanos. Lo que no puede hacer usted es atentar contra su vida, porque el tiempo malo pasará y vendrán nuevas cosas. Tenga fe y esperanza. Decía, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños, me aterras con visiones. Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Y aquí viene la parte, que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, y todos los momentos lo pruebes. Entonces, él decía, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que lo visites y te pongas a ver a alguien como ver una pulga, decía, en un puño de arena? ¿Quién somos nosotros? Decía él. Pero les decía que Dios nos ama. ¿Y quiénes somos nosotros para Dios? Pues para nosotros, para Dios, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos ama desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, Él quiere que seamos real sacerdocio para Él. ¿Y saben qué? Él nos creó para alabanza también de su gloria. Y si nos creó para alabanza de su gloria, nos creó para, decía también el Génesis, que nos creó para fructificar sobre la tierra. Básicamente Dios, ya le he dicho, no gasta pólvora en sopes. Dios a todos nos creó con un propósito eterno, que es para alabanza de su gloria, y en el alabanza de su gloria puso en nosotros dones, puso en nosotros talentos que no son descubiertos, sino hasta que verdaderamente te dejas amar por Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, abre tu mente, básicamente dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa manera despiertas, porque básicamente, como dice la Biblia que estamos sin Jesús, muertos en delitos y pecados. Verdaderamente vives, verdaderamente vuelves a la vida, o te vuelves una persona inteligente, o te vuelves una persona más sabia cuando tienes temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dijo el hombre que estaba compartiéndonos el testimonio ayer, con mi inteligencia terminé un hoyo de estiércol. Por la gracia de Dios y por la sabiduría de Dios, Dios me sacó de ahí. Se fue a una fosa séptica por andar bolo, por su inteligencia, terminó ahí. Pero Dios lo sacó de ahí, lo ha levantado y ahora es el colíder del Ministerio de Hombres, 100 días en San Salvador. Un bolo, dice. A él dice que cuando cayó al pozo, dice, saquen al bolo que se va a ahogar, dice, gritó una señora, dice, porque ahí la inteligencia del hombre nos va a llevar a fracasar, más la sabiduría de Dios nos va a llevar a tener una mente de desarrollo, no un éxito, una mente de desarrollo, una mente que pueda ser capaz de desarrollar ideas, de esperar en el tiempo del Señor, no esperar siempre la gratificación inmediata, que es a lo que estamos, en el ya, para mañana, pasado, y eso es importante. Así que vamos a seguir y quería tocar esta parte, la perspectiva eterna de Jesús. Básicamente, si nosotros vemos Eclesiastés 9:5, ahí dice que los muertos nada saben, porque la perspectiva del rey Salomón en ese tiempo era en una vida debajo del sol. Es cierto, se murió, el muerto nada sabe, pero nosotros tenemos ya una perspectiva eterna. También Job lo dice en varios de sus escritos acá, y dice, como la nube que se desvanece se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, Job también expresa algunos conceptos
acerca de la muerte que no tenían una revelación completa hasta ese momento. La revelación acerca de la muerte desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vino en una revelación progresiva. Y el que nos vino a dar más pauta acerca de la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo al que estaba colgado en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Posteriormente, Jesús contó, algunos dicen que no es parábola, otros dicen que es parábola. Y aunque fuera parábola, Jesús siempre utilizó en sus parábolas argumentos reales. Él hablaba de un sembrador, él habló de un hombre fuerte. Todo lo que él explicaba no era en sentido figurado, eran cosas reales, eran con hechos reales, con analogías, analogías terrenales para explicar una verdad celestial. Entonces, y cuando él explica Lázaro y el rico, dice que fue uno al seno de Abraham y el otro al lugar de tormento. O sea que Jesús nos dio mucha claridad acerca de eso. Y aún Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque estoy profetizando, aunque el que esté muerto, si creyó en Jesús, vivirá. ¿Verdad? Vamos, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también Lucas 23:43 le dijo esto: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos esa parte donde Lázaro y el rico, y tenemos esa parte donde las palabras de Job muchas veces acerca de la muerte no tenían la perspectiva completa, no tenían la revelación completa como la tenemos ahora, y por lo tanto también no se puede hacer doctrina de lo que Job argumenta en relación a la muerte. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, donde le decía: ¿quién soy yo? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Y muchos creo que nos hemos hecho esa pregunta: ¿quién soy yo para que Dios se interese en mí? Si ni mi familia me quiere, ¿verdad? Si no, hombre, si nadie, y todo me sale mal. ¿Y cómo es que dicen que Dios se interesa en mí si todo me está saliendo mal? Es algo que nos puede llegar a frustrar. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Hermanos, sigamos pidiéndole a Dios, verdaderamente creámosle a Dios, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, quejémonos si es necesario, pero leamos su palabra, oremos y busquemos de Él, que Él nos va a dar una solución, porque verdaderamente, como les decía, Él sí piensa en nosotros, Él sí está en cuidado, como decía nuestro hermano Brizuela, siempre me acuerdo de ese: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. O sea que Él siempre está ahí y siempre Él va a dar sentido a la vida, porque una vida sin Dios siempre nos va a saber a poco. Y ahí es donde le tenemos que dar chance a Jesús para que Él ponga valor a nuestra vida. Y cuando nos pregunten cuál es tu valor, nosotros podamos decir: valemos la sangre de Cristo, porque ese es nuestro valor. Fuimos comprados al precio más caro que pudimos haber sido comprados, por sangre, y por lo tanto sabemos que Dios nos ama y no nos va a soltar, porque como dice Romanos 8:38 y 39, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. En Salmo 73, y él dice: tan torpe era yo, pero con todo esto tú me tomaste de la mano derecha y no me soltaste. No nosotros nos agarramos, sino que Él nos tomó. Porque si nosotros nos queremos mantener agarrados, cuando vengamos a sentir, nos vamos a soltar. Pero Él es quien nos toma de la mano derecha en relación a la gracia, en relación a que Él nos cobija siempre. Y por lo tanto, siempre, aún aquí, podemos ver la gracia de Dios al final en Job 7. Vamos a ver los versos 17 y 18. Y el 17: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo?
hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Miren, Job estaba apelando a la gracia de Dios. Estaba diciéndole, quita, si en verdad he pecado contra ti, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? En verdad, eso ya lo hizo Dios con nosotros, hermanos. Dios ya, si nosotros nos sentimos los más viles pecadores, que le hemos fallado en una y en otra cosa, y que tenemos quejas, pues en verdad ya por medio de Jesucristo, esta parte ya está quitada. Ya están los pecados, ya han sido perdonados, siempre y cuando nosotros aceptemos y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No solo como Salvador, porque muchos decimos, mi Salvador, pero yo sigo haciendo lo que quiero. Y Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de esa manera podemos hacer las cosas de manera diferente, sabiendo que tenemos el temor de Dios, que ahora ya no somos nosotros solos para decir, voy donde quiero, voy allá, hago lo que quiero, cuando quiera, con quien quiera. Eso es impiedad. El impío hace lo que quiere, cuando él quiere y como quiere. Ya nosotros tenemos un manual de vida en la cual verdaderamente podemos vernos en un espejo, ver en qué estamos fallando, qué tenemos mal. Así que, ¿qué es el hombre para que lo visites? Pues, para que lo visites todas las mañanas. Y decía él que toma Dios, pues Dios a pesar de todo ha hecho un pacto y un pacto con los hombres. Siempre el pacto de Dios con los hombres viene porque Dios lo quiere hacer, no porque el hombre pueda llevar a Dios a que lo haga, sino porque Dios lo quiere hacer. Y él decía, para que pongas tu corazón en él, que lo visites con misericordia cada mañana, como dice Lamentaciones 3, que sus misericordias son nuevas cada día. Sabemos que Dios ama al hombre, aborrece el pecado, que nos separa y ha ofrecido una solución. Y esa solución es Jesucristo. Así que ahora lo que nos queda, hermanos, resumiendo lo que estamos viendo de Job, pues Job miró en esos 3 puntos que ya no había esperanza, pero nosotros sabemos que hay una vida o esperanza, que tenemos una vida que al parecer será como un soplo, pero Dios nos ha ofrecido una vida eterna. Dios nos ha ofrecido una vida más allá de este mundo, una vida en la cual comenzará en este mundo. Porque lo que estamos haciendo acá, nuestro Señor Jesucristo ya vino a inaugurar el reino de los cielos. Cuando digo el reino de los cielos se ha acercado. Ya nosotros vivimos en algunas ocasiones como en una burbuja. Fíjense, de alguna manera no vemos todo el mal que acontece. Y algunas veces nos vamos a meter a ciertos lugares y vemos que verdaderamente hay personas que le están pasando mal y muchas veces por desconocimiento de Dios se están metiendo en un problema y otro problema. Nosotros, gracias a Dios, estamos ahí. Lo que nos toca ahora es seguirlo compartiendo con los demás. De alguna manera, en el Ministerio de Fútbol queremos hacer eso. Queremos compartir que hay una vida diferente, que más de pegarle a la pelota, que más de enojarte con el árbitro, que quieras hacer lo que quieras hacer, la verdadera razón por la que estamos acá, y lo dije una vez, es de vida o muerte, hermanos. Y ustedes ya sabemos, esto es de vida o muerte. ¿Te quieres deprimir y que tus decisiones te lleven a malas decisiones? ¿O quieres seguir el camino de la vida? Que no será fácil, pero el Señor ha prometido que estará con nosotros. Así que no es un juego, lo hacemos para vida o para muerte, para salvación o para condenación. En fin y al cabo, al final dice que que todos tienen que escuchar este evangelio y nadie en aquel día va a tener excusa. Tú que dirás, hey, pero yo estuve sentado, pero nunca quise. Esa va a ser tu excusa. Entonces él va a ir separado de mí a la condenación eterna. Y dice, bueno, aproveché la oportunidad, la logré. Pues véngase, entra en el gozo de tu Señor. O sea, es de vida o de muerte, no es un juego. Así que Job se quejó, se vale quejarse. En alguna ocasión dijo, se vale llorar, pero sobre todo
a apreciar la gracia. Aún Job lo dijo, bueno, he pecado, Señor, pues quita mis pecados. ¿Qué te hago yo siendo tan insignificante? Tú puedes quitar mis pecados. Job lo sabía, que Dios podía perdonarlo. Nosotros sabemos que Dios ya nos perdonó por medio de Jesucristo. ¿Qué esperamos para reconocerlo? Amén. Gracias, Señor, porque ha sido bueno. Tu misericordia nos ha alcanzado una vez más. En este libro, Señor, que a veces suele ser confuso, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje que nos saque de esa ceguera espiritual, un mensaje que nos haga, Señor, renacer a un nuevo ser. Ahora en esta tarde, si hay alguien sin Jesucristo en su corazón, en este lugar, levanta tu mano. El Señor tiene plan maravilloso para tu vida. El plan es que glorifiques su nombre y de esa manera tú también te verás beneficiado por la gracia, por el amor de Dios. Hay alguien que levante su mano en señal de reconocer a Jesús como su Salvador personal. Este es el momento. Levanta tu mano. Un consejero se acercará y te conducirá en oración. Señor, gracias te damos porque has sido bueno. Tu gracia nos ha recogido. Tu gracia nos sigue hablando a nuestro corazón para que podamos rendirnos a ti, para que podamos exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien hacia las diligencias que aún faltan. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ponemos de pie, hermano. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a decir: Santo, santo eres tú. Abre mis ojos, Señor. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando
Vamos a decir la última vez. Eres santo, 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 santo. Eres santo, santo, santo. Eres santo, santo, santo. Yo quiero ver. Que el Señor bendiga.